Estamos estudiando lo que he llamado principio de dolores. Ahora lo conectamos a los viernes, porque el viernes estamos estudiando el contexto de este capítulo 24 y 25 de Mateo. Si usted está entrando a la iglesia en casa en vivo los viernes, va a ver que esto está totalmente entrelazado. Lo hice así con el fin de poder darles un poquito más de material, tanto a ustedes en la clase como a las personas que nos siguen a través de otras páginas, ¿verdad? Recordemos que estudiamos en la clase pasada básicamente el verso 1 y el verso 2 del capítulo 24 de Mateo. Eso fue lo que vimos. Lo voy a leer, no voy a repetir toda la clase, sino que vamos a entrar en un dato importantísimo que tenemos que entender acerca de lo que son los juicios. El verso 1 del capítulo 24 de Mateo dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Si no escuchó la explicación de estos dos versos, le aconsejo que busque el audio pasado. Si no lo tiene, se lo pide a alguno de los compañeros para que se lo envíen en privado, no en la misma clase, porque ya todos los demás lo tienen. Y ahora vamos a entrar a un pequeño estudio. Y digo pequeño porque si yo me metiera a estudiar de verdad a profundidad cada una de las frases, cada uno de los párrafos, incluso cada una de las palabras, ocuparíamos muchísimo tiempo solo explicando una palabra. Y una de estas palabras que vamos a estudiar hoy es infierno. La palabra infierno. Porque en el judaísmo el concepto de infierno no es lo mismo de lo que creen o creemos los cristianos. Si usted tiene la guía, usted va a estar siguiendo mis palabras acá. Yo trato de poner ahí lo máximo de lo que voy a hablar para que sean pocos los detalles que usted tenga que poner al margen ahí o anotar. Para ellos, para el judaísmo, el concepto infierno es algo así como no es un castigo así convencional, o sea, no es lo que nosotros creemos. Nosotros pensamos en el infierno como un lugar eterno de castigo. Algunas personas lo imaginan como un lago de fuego y no es así el concepto infierno para el judaísmo. Lo que pasa es que hay una idea mezclada de lo que es el lago de fuego y de lo que es el infierno en el cristianismo. Y son dos conceptos diferentes. Entonces, cuando yo estudio las parábolas del reino y escucho que el Señor dice que las personas van a pasar por el crujir de dientes, o sea, por el lloro y el crujir de dientes, lo asociamos al fuego eterno. Cuando el Señor viene y declara o presenta todo lo que son las parábolas del reino en el capítulo 13 del libro de Mateo, el capítulo 22, como es la parábola de las bodas, donde hay unas personas adentro y otros afuera, lo dijimos en la clase pasada, aquí son dos grupos, unos adentro y otros afuera. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 25 de Mateo y podamos estudiar con conocimiento, con una buena exégesis, lo que es la parábola de las vírgenes. Entonces yo tengo que entender, cuando un judío, que es a quien se le está escribiendo las parábolas del reino en Mateo, los que están recibiendo, ¿qué están entendiendo ellos por infierno? ¿Qué están entendiendo ellos por lago de fuego? ¿Qué están entendiendo ellos por lloro y crujir de dientes? No es lo que estamos entendiendo nosotros, y eso va a cambiar la interpretación que se le dé a los últimos tiempos. Eso va a cambiar la interpretación que se le dé a los castigos mencionados. Así que para ellos, en realidad, en lugar de ser algo malo, es una expresión de gran bondad. Cuando se dice que una persona va a pasar por el lloro y el crujir de dientes, o se habla de que hay un infierno para estas personas por el cual van a pasar, ellos, en lugar de pensar en algo negativo, ellos están pensando en algo positivo. Usted y yo, cuando mencionan lloro y crujir de dientes, o cuando mencionan infierno, inmediatamente lo primero que pensamos nosotros es condena eterna. Ellos no. Para ellos, la traducción correcta para lo que es el lago de fuego es Wainon o Weinon, o sea, lo que corresponde a un castigo eterno. Pero la traducción común para infierno básicamente es
o la traducción correcta, la traducción para común de infierno para nosotros sería el lago de fuego, pero son dos cosas diferentes. La traducción que ellos hacen de la palabra infierno es como hablar de una super lavadora, como una suprema lavadora. Vamos a imaginarnos esto. Imaginémonos que ustedes tienen un montón de ropa sucia, tienen 2 sacos de ropa sucia, ropa que han comprado, que utilizan todo el año. Vienen del trabajo, los que trabajan en el campo, los que trabajan en las oficinas. Pues la ropa se llena de sudor, se llena de suciedad y al día siguiente no la vamos a poner si no se lava. Pero la ropa no se bota porque está sucia. La ropa lo que hay que hacer es lavarla y una vez que está lavada, está limpia, se vuelve a utilizar. Cuando nosotros escuchamos lo que es la palabra Tahor, que lo he explicado otras veces, pero lo voy a mencionar ahorita, Tahor se menciona a lo que es puro. Es una palabra hebrea que significa puro. Y Tamé es lo que es impuro. Tahor es una referencia a una puerta abierta, a algo utilizable. Tamé es a una puerta cerrada, a algo inutilizable. Tahor se asocia con lo que es santo. Tamé se asocia con lo que es inmundo. Esos son los dos conceptos que se tienen. Entonces, cuando nosotros tomamos un plato que está sucio, no vamos a comer en ese plato, sino que vamos a agarrar y vamos a lavar ese plato. Ese plato que está sucio, que tal vez nos comimos un ceviche el día anterior y tal vez no se lavó en la noche, se quedó ahí porque no había agua y al día siguiente llegó el agua, ese plato ya agarra un mal olor, entonces ese plato está tamé, o sea, está inmundo, está sucio, está inutilizable. Agarramos el plato, tomamos jabón, lo lavamos, lo limpiamos, lo secamos y ya lo podemos volver a usar. Ese plato ya está tahor, está puro. El concepto de infierno para ellos es justamente agarrar la ropa, en este caso no sería la ropa, sino las almas, y lavarlas. Pasarlas por un proceso de limpieza, por un proceso de santificación. En medio de lo que es la aflicción, en medio de lo que es el castigo. Es castigo. La aflicción no se ve como algo negativo, sino como algo positivo. Cuando nosotros vemos la palabra Gehenna, infierno, lo vemos como algo igual. Y no es igual. Uno cuando analiza esta forma de pensar y vemos que para poder utilizar estas personas que están sucias, que están tamé, tiene que pasar por el proceso de limpieza. De ahí nace en la iglesia romana el pensamiento mezclado con lo que era el paraíso en su momento, que ya no hay nadie en el paraíso o seno de Abraham, porque ya todas esas personas que estaban esperando ahí subieron con nuestro Señor Jesucristo y ya el paraíso no está o está vacío, ¿verdad? Sumando esto de la suprema lavadora, de la limpieza, de poner algo en funcionamiento, de poner algo habilitado, de hacer algo que estaba sucio, hacerlo limpio, más el concepto de paraíso, la iglesia romana sacó lo del purgatorio. De ahí nace la idea del purgatorio, de una mala interpretación de estas ideas. Entonces ahora vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el detalle infierno y cielo, que tienen que ver con el detalle de infierno y lago de fuego. Las dos cosas por separado las vamos a ver. ¿Por qué vamos a ver eso? Porque justamente cuando viene el proceso de los últimos tiempos, hay 3 juicios que se dan. Recuerde que al Señor le preguntaron cuando salió acerca de cuándo iban a suceder estas cosas. A ver, dijo, no olviden cerrar los micrófonos cuando entran. Dice, se le acercaron y le dijeron los discípulos al mostrarle los edificios. A ver, déjeme ver en qué verso es. En el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, la primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? Estaba refiriéndose a la destrucción del templo, que él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera removida. Repito, no lo voy a explicar, está en el audio anterior.
¿Y qué señal habrá de tu venida? Está hablando básicamente de cuando Él va a venir por la iglesia, por lo que es la parusia, cuando Él va a venir por las personas que le van a estar o le estamos esperando. Y el fin del siglo corresponde al juicio sobre las naciones. Estos son tres juicios diferentes. En el primer juicio, que es el templo, que ya pasó, era un proceso también de limpieza, era un proceso de infierno, era un proceso de purificación, de santificación. Lo vamos a ver cuando avancemos en la enseñanza. El segundo juicio, que va a ser la venida de Él, va a ser igual, un proceso de limpieza. Va a separar a un grupo de personas de otro grupo de personas. Son todas las parábolas del capítulo 13 del libro de Mateo. Es una separación de los que están afuera o los que están adentro. Vamos a verlo bien explicado en las vírgenes. 5 se quedaron y 5 se fueron, pero estas que se quedaron no fue para ir al fuego eterno, sino que estas que se quedaron fue para pasar por un proceso también de limpieza, por una super lavadora. Y esa super lavadora por la cual las personas que se quedan y van a pasar se llama la tribulación o gran tribulación. Y el tercer juicio sí, el tercer juicio es un juicio sobre las naciones, de los que van al lago de fuego y los que no van al lago de fuego. O sea, esa separación en la extensión de lo que se conoce como el día de la ira de Dios. Vamos a ir a Mateo 5:22. Si usted tiene la nota que yo le mandé o las notas que yo le mandé, me va a seguir en las notas. Y si no, sígame en la Biblia y haga sus anotaciones en un libro. Dice en Mateo 5:22, en el 21 básicamente: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Gehenna. Esa es la palabra que está ahí en griego, Gehenna. Antes de seguir leyendo, deseo que preste atención a lo que dice quedará expuesto. Quedará expuesto no significa que la persona va para el infierno. Déjeme buscar a ver a quién se le abrió el micrófono. Ya se lo cerré, perdone que se lo cierre, pero es que no se dan cuenta a veces. Y cuando usted lee eso, quedará expuesto al infierno de fuego, no está diciendo que va para el infierno de fuego, sino que hay una exposición, o sea, es que quiero utilizar la palabra, cuando él dice, ejemplo, cuando él dice que Satanás tratará de engañar aún a los escogidos, él no está diciendo que los va a engañar, está diciendo que va a tratar de engañarlos. Quedar expuesto al infierno de fuego no significa que va a ir al infierno de fuego, sino que queda en un juicio divino, porque aquí hay 3 juicios. Cuando él dice el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, está hablando primero el juicio entre él y los hermanos, las personas que están alrededor. Ese es el primer juicio, el juicio directo, el juicio personal, aquel juicio que se debe de abordar el uno a uno. Cuando Pablo, por la enseñanza de nuestro Señor Jesús, dice vaya y llámele la atención a su hermano, ese uno a uno, ese es el primer juicio. El segundo juicio es ante el concilio. En este caso sería el Sanedrín, pero para nosotros sería la iglesia, que es el que llama la atención. Si hay alguien que no pone atención o no atiende, no olviden cerrar los micrófonos cuando entran. Y cuando... Déjenme buscar, a ver, un segundito, no se vayan. Cuando nosotros tenemos el segundo juicio al cual se refiere él, es justamente el juicio de iglesia, y el tercer juicio sería el juicio de Dios. O sea, si no se atiende a la llamada de atención hombre a hombre o persona a persona, si no se atiende a la llamada de atención de la iglesia, entonces dice, bueno, pues téngalo por el gentil y publicano. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir es que una vez que no hace caso a la iglesia, entonces déjeselo a Dios. Fue lo que Pablo dijo con aquel hombre que estaba en incesto con la madre, que le dijo, entrégueselo a Satanás para que se pierda su cuerpo y se salve su alma. Aquí nosotros podemos ver que no es un aspecto de mandarlo al fuego eterno, es para que llegue al arrepentimiento. El pasar a la persona por el proceso de lavadora, para pasarlo por el proceso de limpieza, por el proceso de castigo, tiene un propósito, llevar a la persona al arrepentimiento. Porque quien está sellado
por el Espíritu Santo está sellado una vez y para siempre para salvación. Y si usted nota lo que él está diciendo, quien se enoja contra su hermano, está hablando que es alguien de la familia, o sea, está dentro, es alguien del cuerpo, está dentro, es alguien de la iglesia. Entonces, quedar expuesto al infierno de fuego es básicamente llevar al más alto rango, o sea, a las más altas autoridades, que serían en este caso las autoridades divinas, que es Dios, el juicio de esta persona. Entonces viene y dice en el 23, por tanto, una conclusión de cómo debemos de comportarnos para no llegar a ese punto. No es que el Señor va a permitir que nos vayamos al infierno una vez que Él nos sella, no va a pasar, o al fuego eterno básicamente. No vamos a pasar por eso, por el fuego eterno. Vea que dice al infierno de fuego. Es importante detallar esto. Sino que antes de llegar allá, si es necesario cortar el brazo derecho, cortar la pierna derecha o sacar el ojo, está diciendo que es mejor que entre sin todo su cuerpo al reino de los cielos, sino con todo su cuerpo al fuego eterno. O sea, eso no es que usted se va a mutilar o yo me voy a mutilar, es que Dios se va a encargar de pasarnos a nosotros por un proceso de limpieza para que quedemos tahor y no tamé. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano, seguimos insistiendo que es el hermano, tiene algo contra ti, más bien es el hermano el que yo he ofendido, más bien el hermano me ofendió a mí, perdón. Entonces dice, deja allí tu ofrenda en el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Reconciliarse primero con su hermano es porque nosotros no podemos llegar a establecer una relación con Dios si antes no hemos establecido las relaciones de aquí. O sea, las relaciones de tierra, de hombre a hombre. Nosotros tenemos, en la medida de lo posible, dijo Pablo, en la medida de lo posible, mientras dependa de nosotros tenemos que tratar de que esas cosas se reparen, esas relaciones se reparen. Habrá momentos en los que no se van a poder reparar porque sé que hay una pregunta que me van a querer decir, pastor, y si la persona no quiere perdonar o no quiere, bueno, ya eso es la persona, ya nosotros hacemos el esfuerzo, hacemos el intento, y si el individuo quiere seguir con resentimiento y con rencor, entonces ya no podemos hacer más. No puede obligar usted a una persona a que restablezca o perdone las ofensas o se perdone mutuamente si definitivamente hay un corazón amargado. Ese no es el centro de la enseñanza, la del perdón. Estamos en lo que es principio de dolores y por qué hemos llegado a esas consecuencias tan terribles a las cuales el Señor le va a llamar así, principio de dolores. Y es porque en el capítulo 23, como lo venimos viendo los viernes, el sacerdocio falló. En esta semana pasada, este viernes pasado, no vimos las áreas en que falló el sacerdocio, pero pusimos la plataforma para verlos el próximo viernes. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Esto no está hablando de dinero específicamente, está hablando de cualquier cosa que hagamos para Dios, sea cantar, sea adorar, sea el servicio. O sea, la ofrenda básicamente es una entrega de algo a Dios. Y cuando dice deja allí tu ofrenda, lo que está diciendo es que no deje de hacer lo que le toca hacer para Dios. Eso es básicamente. Sino que vaya y reconcíliese. No que se quede así como que yo vengo y paso por alto, no me importa lo que esté pasando. No, sí debe importarme. Yo debo de hacer el propio porque esas relaciones se restablezcan. Si la persona no quiere perdonarme o no quiere recibir mi solicitud de restablecimiento de relaciones, pues esa persona ya se quedará con eso. Yo sigo haciendo lo que tengo que hacer para Dios. Pero hay gente que piensa que dejo de acercarme a Dios mientras tanto se reparan las cosas. No, yo no puedo alejarme de Dios. Yo tengo que continuar caminando en la dirección hacia Dios, teniendo presente que tengo que resolver aquel asunto. Entonces ven y presenta tu oferta. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Tu adversario, esta es la parte que vamos a ver. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás en el camino, o sea, entre tanto que estás en la vida. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el adversario? El adversario no es Satanás. Recuerde que está predicándole a un grupo de judíos. Y los judíos no le dan ningún mérito a Satanás, cero mérito. Los que le dan mérito a Satanás son los cristianos. Los cristianos de que Satanás nos atacó, que Satanás nos hizo aquí, que Satanás nos hizo allá. O sea, el cristiano lastimosamente le da a Satanás connotaciones hasta de divino, de omnipresente, de omnipotente. Le da unas ciertas características o caracteres que no los tiene. El judío no le da cero.
cero relevancia a Satanás. Entonces, ¿quién es el adversario si no es Satanás? En Job, capítulo 15, verso 5, nos ayuda a empezar a entender quién es el adversario para que lo tengamos presente. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Préstele atención, lo que yo hablo, cómo lo hablo, eso se convierte en mi enemigo. ¿Cuándo? Ahorita lo vamos a ver. Mateo capítulo 12, verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios en el día del juicio. Escuche, todo lo que decimos queda anotado por el ángel secretario, y cada palabra que nosotros lancemos queda anotada para el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 5, 29. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno, Gehenna. Ahí está hablando del lago de fuego, está hablando de perdición completa. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno, Gehenna. Ok, ¿quién es mi adversario? ¿Y a dónde me pone en una situación de condena mi adversario? En el día del juicio. Porque aquí dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Quién es mi adversario? Yo mismo, mi propia boca, mi propia forma de hablar. Porque yo me ensucio con lo que hablo. Porque el Señor dice muy claro que no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. Lo que contamina al hombre es porque del corazón sale. Entonces, como yo hablo, eso yo soy. A mí me identifica mi manera de hablar. Y el Señor me dice a mí que depende cómo yo hable, cómo yo actúe, en este caso está hablando de adulterio, yo debo de tomar una decisión radical. Sáquese el ojo o córtese la mano. No es que usted va a ir a cortárselo y va a ir a sacárselo. Está llevando a extremos. O sea, esos son formas extremas de hablar para poder que nosotros comprendamos la gravedad de lo que estamos haciendo. Y eso nos expone al Gehenna. Mateo 10, 28, verso 26. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿En dónde? En el Gehenna. Vea que en todo momento, todos los textos que he leído hasta ahora, está hablando de un destino que es el fuego eterno, que es el Gehenna. Primera de Corintios, verso 3, en el capítulo 12 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Está diciendo que nuestra forma de hablar va a proceder de lo que tengamos en el corazón. Y si tenemos al Espíritu Santo en el corazón, eso nos va a guiar a nosotros a hablar de manera correcta. Y si no hablamos de manera correcta, nosotros deberíamos de preguntarnos quién está en nuestro corazón, quién guía nuestro corazón. Vea, mis hermanos, si usted tiene una discusión con alguien, llámese quien se llame, un vecino, un hermano, el que sea, y de sus palabras salen palabras soeces, malas palabras, maldiciones. Cuando hablo de maldiciones no estoy hablando solo de hablar mal, sino de palabras vulgares. Debe examinarse delante de Dios y decir: Señor, ¿será que realmente soy tu hijo? Porque si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a reprimir, nos va a reprender por las palabras que salgan de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo no habla así. El Espíritu Santo no usa palabras soeces. Usted puede decir que algo le disgusta con palabras decentes. Usted puede decirle a una persona que lo que está haciendo es incorrecto con palabras
educadas, sin necesidad de utilizar vulgaridades. Si se utilizan vulgaridades e insultos, entonces el Señor nos hace ver en capítulo 12:3 que nadie puede llamar a Jesús anatema o nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de anatema, estamos hablando que nuestra representación vocal, no es lo que salga de nuestra boca, va a ser lo que esté en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón no habita, no dirige el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos un adversario que nos está guiando y es un adversario que nos está poniendo a nosotros en una situación de Gehenna, en una situación de fuego eterno. Espero estarme explicando bien. En Mateo 18, verso 9 dice así: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay del hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Ahí está repitiendo lo mismo para echarlo al fuego eterno. Mateo 23:15 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, hijos del Gehenna. Si usted se va al interlineal, ahí la palabra es Gehenna. Pastor, ¿por qué usted dice tanto eso? Digo tanto porque nosotros necesitamos interpretar correctamente las Escrituras. Saber cuándo Dios está hablando de creyentes que tienen que pasar por la superlavadora y cuándo está hablando de personas que van a ir a la condenación eterna. Tenemos que separar eso, porque si yo no lo separo, entonces no voy a entender los dos grupos que están en el último juicio, en el fin de los tiempos. No voy a entender las parábolas del reino. No voy a entender realmente a qué se refiere el Señor cuando unos están dentro y otros están fuera. En Mateo 23:33 dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, del Gehenna. Y más adelante, en el verso 36, está hablándole a los fariseos: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Hablando de el castigo que va a estar en el año 70, dirigido al sacerdocio de la época que se está exponiendo al lago de fuego. En Marcos 9:43 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al fondo del mar, o se arrojase al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, vuelve a decir, córtala. Es mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y nunca se apaga. Lo mismo en Marcos 9:45 y Marcos 9:47, vemos la misma referencia cuando habla de esto mismo, que si es ocasión de caer tu pie, que es mejor entre cojo y que no entre con todo su cuerpo al infierno, el fuego que no puede ser apagado, o sea, al Gehenna. Cuando llegamos a Lucas 12:5, lo estoy leyendo rápido porque van a tener el audio y también tienen el documento. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno, o sea, Gehenna. Si os digo, a este temed. O sea, téngale miedo a Dios, no a las personas. Téngale miedo a Dios, téngale temor a Dios, téngale horror a Dios, que es el que puede mandarnos al fuego eterno. Es lo que está diciendo. En Santiago 3:6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el Gehenna, por el infierno. Ahora vamos a ver una palabra diferente de infierno en 2 de Pedro capítulo 2 verso 4, que no se refiere al fuego eterno, algo que le pasó justamente a los ángeles. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno,
Aquí la palabra no es Gehenna, aquí la palabra es Sophos. Los Sophos corresponde a una nube negra, a un espacio de tinieblas donde ellos fueron arrojados, no al Gehenna. El Gehenna es un lugar que nadie ha estado, ni Satanás, ni absolutamente nadie. Es un lugar que está nuevecito. Y aquí dice que estos ángeles fueron arrojados al Sophos. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Por lo tanto, aún no conocen el Gehenna. Y puede seguir leyendo usted todo el resto del texto, donde habla que ellos están ahí hechos, enviados para esperar un juicio. El último juicio para después ser enviados al Gehenna. Están ahí a la espera, en el Sophos, en ese lugar de espera, en ese lugar donde el alma tiene que estar o donde los ángeles tienen que estar contenidos. Mientras tanto, esperan el juicio eterno. Ahora veamos la diferencia entre una palabra y otra en Apocalipsis 20, iniciando en el verso 11. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a los muertos, la muerte y el infierno, escuche, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. ¿Por qué la muerte devuelve? Porque la muerte no tiene poder sobre Cristo. Cristo viene y resucita a unos para juicio eterno y a otros para vida eterna, ¿verdad? Entonces vea que la muerte y el infierno, o sea, el lugar Sophos, el lugar oscuro, el lugar donde están esperando el juicio, devuelve a las personas, devuelve a sus muertos para que sean presentados delante del tribunal de Cristo. En el verso 14 dice: la muerte y el infierno, vea que hay una separación, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago del fuego. ¿Por qué el infierno es arrojado al lago del fuego? Porque el infierno no está en el lago de fuego, ni el infierno es el destino final de estas personas que están en el Sophos. Pero cuando habla de la muerte, la palabra ahí es de thanatos, o sea, es una palabra griega que es básicamente, traduciéndola a nuestro idioma, sería los insanos, o sea, las personas que no están sanas. O denesco, o sea, es un estado del cuerpo sin salud o sin vida. Esa es la muerte. Porque la muerte está hablando del cuerpo básicamente. Pero el alma que no muere, el alma que es eterna, está contenida en ese lugar que es el Hades, ese lugar oscuro donde están las almas. Por eso es que la muerte y el infierno van a arrojar las almas que están a la espera de juicio eterno. El lago de fuego, básicamente, lo que es este lago de fuego para la declaración que hace aquí, este lago de fuego es la segunda muerte. La primera muerte es solamente el de sanos, mientras que la segunda muerte sí refiere al ser arrojados al lago de fuego eternamente. Dice el texto: aquel cuyo nombre no estaba inscrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego, y esta es la segunda muerte, o sea, la Gehenna. Voy a hacer una pausa aquí, mis hermanos, para ver si explico un poquito esto y leemos ciertos puntos de las parábolas del reino. Voy a leer dos partes de la parábola del reino, no todas, solo dos partes, para que veamos la diferencia del trato de un grupo de personas que van a ir eternamente al fuego eterno y de un grupo de personas que tienen que pasar por un proceso de santificación en la tierra, como es el lloro y el crujir de dientes a los que están vivos, o en el caso, digamos, de las personas que fueron arrojadas para juicio eterno, todavía no están en el Gehenna, sino que están esperando, como los ángeles, en ese lugar, en esa oscuridad donde están ahí esperando para ser enjuiciados, no porque pasen por un proceso de, ¿cómo dije esto? Que piensan el catolicismo, que esperan ahí para después ser perdonados, purgatorio. Purgatorio. Muchas gracias, purgatorio, muchas gracias. No es para que estén en un purgatorio para ser perdonados, no, están en un lugar que no es el purgatorio, sino un lugar oscuro, que es donde están esperando para después ser juzgados
para que ese mismo lugar y esas almas que están ahí sean arrojadas al fuego eterno. Ese es lo que ellos están entendiendo. El judío está entendiendo eso, el cristiano no lo entiende. El cristiano no lo entiende porque se le han quitado todas las herramientas para poder entender tanto las fiestas, las figuras, el tabernáculo, el Antiguo Testamento, todo se le ha quitado. Todo se le quitó para que viva en la ignorancia, para que viva en la oscuridad, para que haga las cosas que Dios le desagradan y ni cuenta se está dando que está desagradando a Dios. Pero eso no significa en ningún momento que Dios va a pasar por alto esa ofensa. Dice él que él no deja al impío sin su justo castigo, porque él nos dejó toda la Biblia. Y por favor ya subrayar la palabra toda la Biblia. Toda la Biblia incluye justamente también el libro de Levítico. Y el libro de Levítico es quitado, el libro de Deuteronomio es quitado de la enseñanza porque dice que eso era para los judíos y no para nosotros. Y la ley, la instrucción y todo lo que está ahí, si nosotros quitásemos la ley, tendríamos que quitar todo el libro de Romanos porque está basado en los Salmos. El 95% de Romanos está basado en Salmos, aunque hable de la gracia. O sea, lo que está hablando de la gracia sobre la condenación que ejercía esa ley, pero no es que esa ley no deba de ser observada para poder entender qué es lo que no le agrada a Dios. Eso es como cuando usted va en un carro y hay una reparación a 2 kilómetros y dice, peligro, reduzca la velocidad porque hay un puente en construcción. Usted reduce la velocidad y cuando ya pasa bien con seguridad, pero si va a toda la velocidad, pues se va a estrellar por no ver la advertencia. Eso es justamente lo que hace la ley. La ley lo que es advierte, dice, va por mal camino. O sea, deténgase, está haciendo lo incorrecto. Si está haciendo eso, sáquese un ojo, córtese un brazo, córtese una pierna. No que no lo cortemos, o sea, está diciendo, vas para la muerte, deténgase. Quítese esa situación de tamé, límpiese, lávese para que Dios lo pueda utilizar correctamente. En las parábolas del reino lo podemos ver un poquito más claro. En la parábola de la red, en el capítulo 13, verso 47, vamos a ver unas palabras que nos enseñan a nosotros claramente de lo que se refiere el Señor cuando está hablando justamente al pueblo, a sus hijos, a los hijos desobedientes, que no va a mandarlos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque son sellados por el Espíritu Santo, pero los va a meter en un proceso de limpieza. Y ese proceso de limpieza se llama aflicción. Verso 47 del Mateo 13. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno de las cestas y lo malo lo echan fuera. Otra vez, ahí hay dos grupos, unos afuera, otros adentro. Si usted piensa en el arca, unos afuera y otros adentro. Si usted piensa en cada una de las parábolas, unos afuera y otros adentro, parábolas del reino. Si usted piensa en las vírgenes, unos se fueron, otros se quedaron. Dos grupos de personas es lo que el Señor enseña en todo momento. O sea, los que están con Él y los que no están con Él. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y echarán en el horno de fuego, pero aquí no es el lago de fuego, aquí está hablando del horno de fuego, que es otra cosa totalmente diferente. Está hablando justamente de la superlavadora, está hablando del infierno desde el contexto judaico, y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, crujir es brunos, es una rabia, es un dolor que se presenta. No olviden cerrar los micrófonos, por favor. Y cuando está hablando de que ahí será el lloro y el crujir de dientes, lo que está hablando es del camino. Déjeme ver a quién se le quedó abierto el microfonito para cerrárselo. Voy a cerrarlos todos juntitos porque me es más fácil. Silenciar a todos, silenciar a todos. Listo, ahora sí. Es que si dejan abierto, entonces el ruido no me permite hablar y por otro lado ustedes no van a poder entender. Cuando él está hablando, echarán en el horno de fuego, la palabra horno es aquí, ahí es caminos, caminos con K. Como caminos es una vía a la cual se debe pasar. Caminos Hopur, o sea, lo que está diciendo es el camino para que un rayo o un fuego le queme. Voy a ver si lo puedo explicar con nuestras palabras. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos, de los justos. Un grupo del otro grupo.
Pero no está hablando de gente que va al Gehenna, no está hablando de personas que van a ser condenadas eternamente, porque está hablando del reino, de lo que le pertenece al Señor. Está hablando del grupo de personas, un grupo de personas que hace lo incorrecto y lo correcto, pero que son rescatados, que han sido sellados. Y ahorita lo voy a explicar en la parábola del capítulo 22 de Mateo. Dice, y estas personas se van a poner en el camino Jopur, o sea, rayo es un juicio, rayo es un relámpago, rayo es que van a ser quemados. Quemados está hablando de aflicción, un juicio local. O sea, es el camino Jopur. Dice el verso 24, le refirió otra palabra en el reino, parábola en el reino de los cielos. El reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, o sea, hasta el fin del tiempo. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos y quemadla para recoger el trigo en mi granero. Está hablando del fin de los tiempos. Cuando ya vengan los avisos, cuando ya vengan todas las advertencias. Mis hermanos, la cizaña, según lo que explica el Señor en ese mismo capítulo 13, los versos 36 al 43, las cizañas son los hijos del malo, o sea, son personas que se conducen incorrectamente. Y la buena semilla son los hijos del reino, son las personas que hacen lo correcto. Ahí están dos grupos de personas. Y el trigo es el fruto que produce los corazones. Déjeme que vayamos un momento, no lo puse ahí, no lo anoté, pero búsquenlo en su Biblia, al capítulo 22 del libro de Mateo. Ahí vamos a encontrar una parábola que se llama la fiesta de las bodas. Lo que deseo es que entendamos que cuando vengan los juicios finales, los 3 juicios de los últimos tiempos, no todos los juicios son para mandar a las personas a fuego eterno, sino que algunos juicios, como lo reconocen los judíos, lo reconocen como misericordia, como bondad. Déjeme explicar algo. En Jeremías, en el capítulo 29, si estoy equivocado me corrigen, en el capítulo 29 el Señor le dice a su pueblo, yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento cuando el Señor dice que tiene pensamientos de bien y no de mal? Los está mandando prisioneros por 70 años a Babilonia. Pero dice que una vez que haya terminado ese cautiverio, ellos van a regresar con un corazón dispuesto, con un verdadero corazón adorador. Entonces la aflicción lo que nos pone a nosotros en una situación de dependencia, no que no seamos dependientes, sino que reconozcamos nuestra dependencia en Dios y lleguemos a Él totalmente humillados. Entonces, cuando eso sucede es porque los meten en un proceso de limpieza en la superlavadora, donde será el lloro y el crujir de dientes. Estamos hablando de donde el sufrimiento nos va a nosotros a santificar. El sufrimiento nos santifica. El sufrimiento nos aparta. El sufrimiento nos hace a nosotros ver las cosas diferentes. Cuando todo está bien, nosotros no nos importa nada. La verdad es que estamos más ocupados en las cosas de este mundo que en las cosas de los cielos. De ahí que vienen en los últimos tiempos, y vamos a verlo en las enseñanzas, las personas que enseñan prosperidad, le enseñan que usted va a estar siempre bien, que nunca se va a enfermar, porque eso aparta de la adoración, eso aparta la mente del correcto concepto de Dios. Eso lo que hace es caer en la trampa de Satanás, que fue el que ofreció prosperidad cuando el Señor Jesús estaba siendo tentado por él y le dijo, póstrate delante de mí y te daré todos los reinos de la tierra. Entonces le está diciendo, no tienes que ir a la cruz, solamente adóreme y yo le voy a dar todo lo que tengo, lo que Adán le había cedido a él. Bueno, aquí vuelvo a repetir, lo que tenemos son 2 grupos de personas dentro del mismo reino. 2 grupos de personas, unas van a ser las vírgenes que el Señor se lleva y las vírgenes que deja pasar para que pasen por el lloro y el crujir de dientes. Pero no para que se pierdan,
Como Pablo dijo, entreguen a este hombre a Satanás para que se pierda su cuerpo y se salve su alma, sino para que pasen por el proceso de aflicción. Y recordemos las palabras de Santiago, cuando Santiago dijo que nos gocemos y nos alegremos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque eso nos santifica. Y si vamos a más adelante, vamos a ver que Santiago habla de la lengua porque nos ayuda a nosotros a hablar correctamente, a bendecir, que nos ayuda a ser agradecidos con Dios, nos ayuda a que ese adversario nos deje de condenar, que somos en nuestra propia boca, es la forma en que nosotros hablamos. No es que entremos a un estado de declaración, pero tampoco que nos vayamos al otro extremo, que estemos nosotros hablando en maldición, me refiero a hablando mal, a estar constantemente reprochando, a estar constantemente renegando, reclamando y con una boca malagradecida delante de Dios. Porque esa forma de actuar es lo que nosotros vamos a tener como vestidura. Eso es lo que nos reviste a nosotros para que el Señor nos vea bien vestidos para la boda, para entrar en la boda. Pero vea lo que dice el verso 1, capítulo 22 de Mateo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a sus hijos. Recuerde que el reino de los cielos es el campo. Eso lo dice en Mateo capítulo 13 en la parábola del sembrador. Los hijos son los que son la buena semilla, los que predican, los que enseñan, los que están llevando el mensaje a las demás personas. Y los hijos del malo se conocen como cizañas, o sea, las personas que no piensan correctamente, las personas que no hacen lo que Dios quiere. No necesariamente personas que están, a ver si lo explico de esta manera, no necesariamente personas condenadas al lago de fuego, sino personas dentro del grupo que no obedecen a Dios. Entonces la palabra hijos es procedencia. Cuando Él le dice, ustedes son hijos de Satanás, le está diciendo que ustedes hacen lo que Satanás quiere. Cuando le dice a los hijos del reino, ustedes son hijos del rey, es porque hacen lo que el rey quiere. Pero aquellos están en un estado de suciedad, entonces deben de limpiarse, deben santificarse, deben de dejar de hacer eso, y ahí es el llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento nos saca del estado tamé para ponernos en el estado taor. Entonces dice que este hombre hizo una gran fiesta para su hijo, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. O sea, hay mucha gente convidada, pero no todos los convidados quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados y han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Está hablando de los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Ya se hicieron sacrificios, vengan a las bodas. Está mencionando el llamado, la invitación que está haciendo a la gente que estaba antes de Jesucristo para ser partícipes de la gran bendición de que Jesús viniera y después resucitara para que se llevara a todas esas personas que estaban en el seno de Abraham. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otros a sus negocios y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces, y quemó la ciudad, estamos hablando del castigo que se le vino al sacerdocio de la época en el año 70. Todo esto va conectado. En el año 70 quemó la ciudad, o sea, quemó la ciudad. El rey está hablando que Dios permitió eso para que ese sacerdocio fuera cortado e iniciara efectivamente el sacerdocio nuevo en la iglesia que somos nosotros. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Déjeme para recibir a Erna que se salió. No eran dignos, y pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos y los hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí es donde quiero quedarme, o sea, quiero que veamos este verso. Salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Las bodas estamos hablando ya de lo que Dios está haciendo, la fiesta que Dios está haciendo. Y cuando dice que llena la fiesta de malos y buenos, está refiriéndose justamente al grupo de gente que ha sido convidada, que se comportan unos no correctamente y otros se comportan correctamente. Esto lo reflejamos en la parábola de las vírgenes. Entonces entró el rey a ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda, o sea, no estaba correctamente, no estaba actuando correctamente, no hablaba correctamente, no hacía lo que Dios quería.
y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? No, ¿cómo entraste aquí sin invitación? Él entró con invitación. Él fue invitado a la boda. Él fue salvado para ser parte de la boda, pero no estaba vestido correctamente. O sea, estaba tamé, estaba sucio. Entonces dice, más, él enmudeció. ¿Y qué va a decir? No sabe qué decir. ¿Qué voy a decir? ¿Qué le puedo decir? Si ya yo sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que actuar, sé cómo tengo que orar, sé todo lo que me toca hacer, pero no lo hice. Entonces él enmudece. Entonces el rey le dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Cuando está hablando de muchos son llamados y pocos los escogidos, es una referencia justamente a la buena acción, a la buena actuación del sacerdocio. O sea, a lo que la persona tiene que hacer dentro del rol que le toca. Yo pasé una prédica de Paul Washer hace un rato en la iglesia, no sé si lo pasé en formadores, si no me dicen para reenviarla, donde Paul Washer dice que algunas personas no deberían de predicar, no deberían de estar predicando, aunque prediquen, no deberían de predicar porque no están predicando bien. Es más, hay gente que no debería de orar, dice Paul Washer. ¿Por qué? Porque hay personas que no están hablando con Dios. Hay personas que en lugar de estar hablando con Dios, están hablando con su entorno, no con Dios. Según lo que Paul Washer nos enseña a nosotros, la oración es, olvídese de todos los que están a la par, olvídese de todos los que están alrededor. Nosotros no necesitamos ni siquiera, a lo que nos enseña Washer, no necesitamos ni siquiera muchas palabras delante de Dios. Tú lo sabes, Señor. No necesitamos describirle al Señor todo lo que está pasando. Vea la oración que nosotros tenemos. La oración que nosotros tenemos, Señor, vieras que en la mañana me pasó esto y yo quiero que hagas esto, como si no lo supiera. Entonces, ¿dónde está la omnisciencia de Él? ¿Dónde está la omnipresencia de Él? Estamos hablando con un Dios que no conocemos. Cuando el Señor dice que nos dirijamos a Él, debemos dirigirnos sabiendo quién es el Dios que está ahí. Yo no necesito sacar la Biblia y predicarle a Dios y decirle, Señor, en tu palabra dice esto y esto y esto, porque Él la sabe, Él la escribió. Él fue el que la puso en los corazones de los profetas. Él la puso en los corazones de los escritores, de los evangelistas. Él fue el que la hizo. Yo cuando me acerco a Dios debo de entender que me estoy acercando a un Dios santo que todo lo sabe. Y hablar con Él. Voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar de que yo estoy hablando con uno de ustedes. Voy a escoger a uno de todos. Voy a escoger al pastor Alejandro. Entonces yo le digo, Alejandro, mire, gracias por venir a mi casa que está en Alajuela. Cómo me alegra que usted haya venido a mi casa que está cerca de la corte. Me bendice mucho que usted me venga a orar por mí, que yo soy el pastor de la iglesia El Llamado de Cristo y que soy el pastor de la iglesia Renacer, el pastor de la misión. Cómo me da gusto de que usted venga a mi casa, que que converse también con mi esposa, Marlene Monge, y que también nosotros vamos a la iglesia Llamado a Cristo. No sé si me estoy explicando. O sea, él va a decir, ¿pero por qué me dice todo eso? O sea, no es suficiente con decirle, Alejandro, que gracias por venir a visitarme. Es suficiente, todo lo demás él lo sabe. Bueno, ahora pongámonos en Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestras oraciones, nuestra conducta, nuestra forma de actuar delante de Dios es como si Dios no estuviera ahí. Es como si nosotros tuviéramos que explicarle a Dios todo lo que está pasando. Tenemos que sacarle y evangelizar a Dios. Tenemos que predicarle a Dios y de paso predicamos a los que están alrededor. Entonces ya no estoy hablando con Dios, estoy hablando con los de alrededor. Y si yo estoy hablando con los de alrededor, entonces ya no es una oración, sino lo que estoy haciendo es un culto. Estoy haciendo una prédica disfrazada de oración. No sé si me estoy explicando, mis hermanos. Tal vez esto, como decía Washer, a la gente no le gusta. Pero es que esa es la verdad. Entonces, lo que pasa cuando nosotros tenemos un grupo de personas que sí sabe lo que tiene que hacer y un grupo de personas que no sabe lo que tiene que hacer, este grupo de personas que no sabe lo que tiene que hacer, no es porque no se le haya enseñado. Es porque vino un enemigo y puso una semilla, puso una enseñanza ahí, que la persona la digirió, la comió, se alimentó de ese tipo de enseñanza y de esa manera camina, de esa manera vive, de esa manera se enfrenta a la vida. Y el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto y esto. Y está hablando de cosas buenas. Pero estas personas lo menos que conocían era Dios. Se conocían a sí mismos y el entorno en que se movían. Entonces eso es lo que ataca a Él en el fin de los tiempos. Lo que ataca son corazones que están con una mala semilla actuando.
con una mala enseñanza. Así que cuando nosotros vemos los juicios, no los veamos como negativos, sino veámoslos como juicios de misericordia, como juicios en el cual el Señor nos va a limpiar el corazón, nos va a limpiar la conducta, nos va a limpiar la forma en que nosotros oramos, en la forma en que nosotros predicamos, la forma en que hacemos las cosas. Porque si usted va al capítulo 23 de Mateo, que le recomiendo escuchar la enseñanza del viernes, escuche lo que hace él como reclamo a esas personas que se supone conocen a Dios. Dice el verso 23, a partir del el capítulo 23 de Mateo, a partir del verso 13. Voy a leer solamente un par de porciones. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué es alguien que está entrando? Alguien que ya está en el proceso de aprender, alguien que fue salvado, fue pasado de la puerta, quiere entrar al salón, quiere entrar entre los convidados y la mala enseñanza los empuja hacia afuera. Los aleja de realmente una verdadera relación y un verdadero conocimiento de Dios. Nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer las cosas correctamente. Nosotros tenemos que aprender a actuar correctamente porque estamos cayendo justamente en esos errores sacerdotales que tenían estos fariseos. Y si alguien me dice, pastor, ¿cómo es que estoy cayendo en un error sacerdotal? Por supuesto, porque nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes para el Señor. Entonces tenemos que actuar como reyes, ¿cómo? Ejerciendo el mandato que Dios da y sacerdotes intercediendo por las personas. Debemos de saber hablar y debemos de saber orar. Y le dice, ustedes son hipócritas porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, o sea, ni lo hacen bien ustedes, ni le enseñan a los otros a entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué es lo que llegaban ellos a las casas de las viudas? A mostrarse como muy piadosos, a mostrarse como muy buenos, a llegar y orar y orar y orar y orar y orar ahí por muchas horas, pero realmente no tenían el norte correcto, no estaban haciendo las cosas correctamente, no lo hacían por Dios, por adoración, sino por ellos mismos, por ganarse fanáticos, por ganarse el aplauso, por ganarse la aceptación de las personas. Bueno, después vamos a leer un poquito más de eso. Pero esto es lo que precede a este capítulo 24. Cuando el Señor viene y después de que le llama la atención a los fariseos, les dice el juicio que se ha de venir sobre este pueblo. No solo sobre los fariseos, sino sobre todo el pueblo. El verso 3 dice del capítulo 24 de Mateo, y sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahí están las tres preguntas que estudiamos en los audios pasados. Ahí están las tres preguntas que mencioné rápidamente. El verso 4 de Mateo 24 dice Jesús, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Les había dicho en el audio pasado que muchos vendrán diciendo, yo tengo la autoridad de Cristo, yo hablo en el nombre de Cristo, es lo que Dios me dijo que dijera, es lo que Dios me puso en mi corazón, y Él lo que está diciendo ahí es, no, dice, ellos no vienen en mi nombre, aunque van a engañar a muchos. Entonces yo les voy a explicar lo que va a preceder realmente al fin del tiempo, lo que le voy a llamar principio de dolores. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando hablamos de guerras y rumores de guerras, no lo tomemos a mal tampoco. No lo tomemos negativo. No lo tomemos como la mayoría de la gente lo ve, sino como un acto de misericordia de Dios. Porque todo lo que está pasando feo, todas esas guerras, lo único que nos está avisando a nosotros es que hay una extensión de misericordia, una extensión de tiempo para que las personas se pongan en líneas y pongan atención a lo que Dios está haciendo. En Isaías 8, en el verso 9, dice, reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. ¿Qué está diciendo el Señor? Está anticipando todo lo que va a pasar cuando los reinos van a ser capturados, tanto por Babilonia como por Asiria. Y le dice, reúnanse porque van a ser quebrantados. Tomad consejo y serán anulados. O sea, no importa lo que les enseñen mal
estos consejos van a ser anulados, las malas enseñanzas van a ser anuladas. Dispónganse y seréis quebrantados. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no va a permitir que prospere lo que los contrarios a Él dicen que es el fin del tiempo, la mala predicación, la mala enseñanza, la mala forma de orar, mis hermanos, la mala forma de bendecir. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas bien. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cómo bendecimos nosotros? Voy a poner un pequeño ejemplo antes de seguir leyendo. Una persona se acerca donde nosotros y nos dice que tiene una dificultad, que la está pasando mal, que necesita un consejo, que necesita que le hablemos de cómo acercarse a Dios. Y nosotros podemos empezar de esta forma. Ah, sí, claro que sí. Eso le está pasando porque usted desafió a Dios. Porque usted, si la persona ya viene en arrepentimiento, si la persona ya reconoce lo que hizo, Dios lo sabe todo. Dios sabe el corazón de esa persona. Nosotros lo único que tenemos que decirle es, órele al Señor, pídale perdón. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Lo guiamos a la oración, lo guiamos a acercarse a Dios, lo guiamos a que esta persona se encuentre con la necesidad que tiene del Espíritu Santo. No que le demos una garroteada primero y después le digamos que vaya y se arrepienta, porque nosotros no estamos haciendo lo correcto de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios lo permite para que el ser humano se arrepienta de esto. Todo lo que está pasando en el mundo, mis hermanos, todas las guerras, todas estas cosas de vacunas, todas estas cosas de las diferentes plagas que están pasando, todo esto, no le llamen conspiración. Dejemos de estar dándole tributo a Satanás. Le dije al principio, los judíos no le dan tributo a Satanás nada, nunca. Porque vea lo que dice Isaías, ellos están muy claros en lo que dice Isaías. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. O sea, deje estarle dando honor al enemigo. Deje estarle dando tributo al enemigo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Deje de tenerle miedo a Satanás. Téngale temor a Dios. Satanás no nos puede mandar a nosotros al fuego eterno. Dios sí. Satanás no puede hacer nada con nosotros que Dios no lo permita. Entonces, verso 14, él será por santuario, ¿quién? Dios. Pero a las dos casas de Israel, estoy hablando de los Judá y los esparcidos, donde entramos nosotros, donde entra todo ese reino que está esparcido por todo el mundo. Dice, serán quebrantados y ya me brinqué esto. ¿A dónde estaba? A las dos casas de Israel. Para tropezar. Gracias. Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Qué le está diciendo? Que lo que el Señor presenta, la enseñanza que el Señor presenta, unos les va a ser de tropiezo, pero a otros les va a ser de bendición. A unos les va a acercar a Dios y a otros les va a alejar. Lo que ustedes están oyendo, mis hermanos y mis hermanas, hoy, en esta enseñanza, lo que ustedes están oyendo básicamente es una llamada de atención a hacer las cosas bien. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Con quién nos reunimos? ¿Con quién hablamos? Cuando digo con quién nos reunimos o con quién hablamos, no es que usted le deje de hablar a las personas, no. Es que usted no participe en las obras de esas personas. No significa que usted se aparte en su trabajo y se vaya a una esquina allá y no le hable a sus compañeros. No, significa que cuando usted está con sus compañeros y sus compañeras no sea parte de las conversaciones ociosas. Si hay una conversación ociosa, apártese de eso. Y si le dicen, pero ¿por qué se va? No, es que eso no me bendice, y se aleja para que ellos vean que usted no es o yo no soy de los mismos, que no formamos parte de ese grupo, porque no nos agrada. Y si nos desechan por eso, pues que nos desechen. Pero si usted está con su familia, si usted está con sus hermanos, y estas personas están haciendo cosas que no honran a Dios, que no agradan a Dios, debemos de tener claro quién ocupa el primer lugar. ¿Quién ocupa el primer lugar del Señor? Pero tengamos cuidado, mis hermanos, cómo actuamos. Imaginémonos que llegamos a la casa, vamos a imaginar que llegamos a la casa de Pepito.
Pepito Cuevas se sienta con toda la familia, me invitó a almorzar, entonces Pepito Cuevas tiene por allá un gato que hace así, tiene por allá el corazón de Jesús, estoy hablando de la figura, de la estatua, tiene por allá un arbolito de Navidad, todo eso. Entonces dice, ¿usted oraría por los alimentos? Claro que sí, mis hermanos, yo voy a orar por los alimentos. Y que nosotros digamos, este es el momento, vamos a orar. Y nos agarramos de las manos y Señor, tú sabes que me enviaste a esta casa, Señor, con estas personas paganas que saquen todo esto, Señor, impacta sus corazones. Tú sabes lo que dice tu palabra, que no se deben de adorar a otros dioses que no. No, mis hermanos, no, el Señor no nos mandó allá eso. Nosotros tenemos que llegar y decir, Señor, gracias por los alimentos, bendito eres, Señor, gracias que a pesar de nosotros, tú tienes cuidado de nosotros. Esa es nuestra oración, una oración de bendición, una oración de amor. El impacto que haga Dios, Él lo hará como Él quiere. Él es el que suma a salvación. Pero nosotros oramos predicando. Nosotros oramos mandándole un mensaje a los que están alrededor de nosotros, mandándole un mensaje a esas cabezas. Y eso no nos toca a nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, es a Dios. Y cuando nos toca predicar, es predicar. Son dos cosas las que tenemos que hacer. Predicar es pararse y predicar. Orar es hablar con Dios. No sé si me estoy explicando con eso. Así que nosotros vamos a entrar ahora, a partir del verso 7, al primer juicio de 3. Cómo el Señor va desarrollando el primer juicio de 3 para poder reconocer cómo se estaba actuando mal y cómo se debe de actuar correctamente, para que nosotros podamos reconocer el fin de los tiempos a través del principio de dolores. Voy a hacer una pausa aquí antes de leer Mateo 24, verso 7, y voy a dejar de compartir en este momento para que hablemos un poco alrededor de lo que hemos tocado hasta este momento. Si se nos va el tiempo en esta charla, pues nos quedamos aquí y continuamos después con el resto del mensaje. Pero por ahora vamos a hablar de esto para que no se sature la mente de información y podamos entender cuando abordemos el capítulo 24 a partir del verso 7, la diferencia de cada juicio y por qué se está dando cada juicio. Porque los juicios se están dando sobre personas que tienen conductas impropias, personas que están en estado de tamé o en estado de taor. Son juicios de separación, unos adentro y otros afuera. La pregunta es, ¿dónde queremos estar nosotros? ¿Adentro o afuera? ¿Queremos estar en el arca o queremos estar fuera del arca? ¿Queremos estar en la canasta donde están los frutos buenos o en la canasta de los frutos que van a ser desechados para pasar por el fuego?